Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Edinson Gutiérrez y espero que estés pasando un excelente día lleno de mucho gozo y mucha alegría. En el día de hoy vamos a estudiar un libro muy interesante y es la Epístola de los Colosenses. La Epístola de los Colosenses es uno de los 27 libros que constituye el Nuevo Testamento y esta carta se presenta como obra de Pablo de Tarso, autor de otras epístolas incluidas en el Nuevo Testamento. Así que comencemos con este estudio. Bien, antes de entrar de lleno a las palabras que escribió Pablo a los colosenses, empecemos ubicándonos en un contexto espacial y temporal. Aquí tenemos una línea temporal y partamos del tercer viaje de Pablo en el año 53 después de Cristo, en donde recorre Galicia y la región de Frigia. Pasamos al año 57 y 58 después de Cristo, en donde escribe Segundo de Corintios y Romanos. Pasamos al año 58, al año 60, donde pasó 2 años de cárcel en Jerusalén y Cesarea. En el año 60, al año 61 después de Cristo, Pablo viaja a Roma y para el año 61 al 63 después de Cristo, ya en prisión en Roma, Pablo escribe Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses. Y es aquí en donde nosotros nos vamos a concentrar en esta fecha del 61 al 63. Contexto. Para iniciar mucho mejor en el estudio de este libro, de esta carta tan hermosa que escribió Pablo a los colosenses, entremos mejor en un contexto de lo que está ocurriendo. Escrito por Pablo a los habitantes de Colosas, a pesar de su corta existencia, la iglesia ya había empezado a acusar la infiltración de doctrinas que se desviaban del evangelio. En esta epístola se revela la influencia que ejercían todavía algunos hábitos residuales de sus antiguas creencias religiosas y usos paganos sobre los creyentes de Colosas. Eso lo dice el capítulo 2, verso 8, el verso 14 y verso 17. Eran formas de vida y de cultura difíciles de desarraigar, los cuales, unidas a la permanente presión del medio social colosense y a la incesante insistencia de los judaizantes acerca de la sujeción a la ley mosaica, recordemos a los judaizantes, causaban confusión e inquietud en la iglesia. Ahora este libro está esquematizado de esta manera, el esquema del contenido, para poder entenderlo mucho mejor. La primera parte tenemos un prólogo que va del capítulo 1, verso 1 hasta el versículo 8 y ya entramos de lleno. Podemos decir que a grandes rasgos que esta epístola está dividida en 3 partes sin contar el prólogo y el epílogo, que son las partes esenciales de la carta. La primera parte se le puede conocer o la vamos a llamar la obra salvadora de Dios, que va del capítulo 1, verso 9 hasta el verso 23 del mismo capítulo. La segunda parte, el ministerio de Pablo a los gentiles, del versículo 24, mismo capítulo, al capítulo 2, verso 5. Y la tercera parte, la nueva vida en Cristo, que va del capítulo 6 al capítulo 4, verso 6. Perdón, capítulo 2, verso 6 al capítulo 4, verso 6. Y por último, tenemos un epílogo. Así que vamos a pasar a la obra salvadora de Cristo Jesús. En la primera sección, Pablo da gracias al Señor por la fe de los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Eso lo empieza diciendo en el capítulo 1, verso 2. A quienes asegura de la acción salvadora de Dios, que solamente Dios puede salvar a través de su Hijo Cristo Jesús. Con un himno de elevada inspiración y belleza, proclama la soberanía de Cristo sobre todo lo creado y dice: Cristo, cabeza del cuerpo que es la iglesia, es
antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Eso lo podemos leer, Colosenses capítulo 1, verso 17, hasta el versículo 18, la primera parte. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Mediante su sacrificio en la cruz ha redimido al pecador y lo ha reconciliado y ha puesto paz con Dios. Eso es lo que Pablo intenta decir en esta primera parte, la obra salvadora de Dios a través de Cristo Jesús en los gentiles. Ahora, la segunda parte hace referencia al ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo se refiere a su predicación del evangelio entre los gentiles, a los que él da a conocer los designios de Dios antes, que eran secretos, pero ahora son revelados en Cristo Jesús, que es la esperanza gloriosa para cuantos creen en Él. Eso lo podemos leer, Colosenses capítulo 1, verso 26, la parte B, y el comienzo del versículo 27, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Esa es la segunda parte. Y ahora, por última parte, la nueva vida en Cristo. Pablo está hablando sobre que Cristo nos da una nueva vida, que a través de el sacrificio que hizo Cristo Jesús en aquella cruz, nosotros tenemos ahora la potestad de tener una nueva vida en Él. Pablo instruye acerca de los valores del Evangelio, de la gracia. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él alcanzan los creyentes su propia plenitud. En consecuencia, debemos abandonar actitudes y preceptos que no concuerdan con la nueva vida en Cristo Jesús, la que llevamos, y buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Capítulo 3, verso 1. Esa nueva vida ha de ajustarse a los principios de la nueva humanidad creada en Cristo, tanto en lo estrictamente personal como en lo que afecta a la convivencia en la iglesia, en la familia, entre las amistades o el trabajo. El Evangelio proclama la superación en Cristo de todo lo que conduce a establecer diferencias hostiles entre persona y persona, porque Cristo es el todo y en todos. Capítulo 3, verso 11. ¿Qué quiere decir? O en consecuencia, aquellos a quienes Dios ha querido escoger tienen el deber inexcusable de vivir en recíproca disposición de humildad, de perdón y de paz y de amor, que es el vínculo perfecto. Pablo en esta parte nos menciona que tenemos que tener una buena vida, una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa nueva vida implica nuevos cambios en nuestra vida aquí físico. ¿Por qué? Porque nuestra vida o lo que nosotros hacemos afecta la convivencia en la iglesia, en la familia, en las amistades o en el trabajo. Entonces, esa vida que nos da Cristo Jesús, nos las tenemos que ver reflejadas en nosotros, ¿cierto? En la vida que nosotros llevamos. Y ahora, no me quiero ir sin antes mostrar este bello versículo que dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses capítulo 4, verso 6. Entonces, en síntesis, este libro nos enseña muchas cosas hermosas sobre la nueva vida en Cristo Jesús, la nueva vida que Él nos ha dado, y sobre que nosotros tenemos que proclamar ese evangelio no solamente con palabras, sino también con acciones, porque nosotros tenemos que tener una disposición de humildad, de perdón, de paz y de amor, que es el vínculo perfecto. Y de esto se trata Colosenses.